Miguel Fernández nunca fallaba a su despertador. A las 5 exactas, el zumbido silencioso del móvil lo despertaba sin sobresalto. Detestaba los ruidos bruscos. Se levantaba con el cuerpo ya en modo automático, como si una parte de él siguiera en servicio militar. Lavarse la cara, cepillarse los dientes con rabia, vestir la camiseta negra de siempre. No pensaba, solo hacía. A las 6, la puerta metálica de su gimnasio, Fuerza Alfa, subía con el chirrido habitual. Granada aún dormía, pero él ya estaba levantando pesas. Miguel tenía fama de roca. Nadie lo había visto dudar, reír a carcajadas o mirar a alguien más de 2 segundos. En su mundo, la fuerza era una religión y el silencio una armadura. Había aprendido desde niño que llorar era peligroso. Lo recordaba bien. 10 años, una caída en bici, la rodilla abierta y su padre diciéndole que los hombres no lloran. Desde entonces, su cuerpo creció hacia afuera y su emoción hacia adentro. Esa mañana de septiembre, sin embargo, algo alteró la rutina. Al otro lado de la calle, un grupo instalaba una estructura metálica con lonas y focos. Miguel se asomó, molesto. No le gustaban las interrupciones. Entonces lo vio. Un tipo con el cabello revuelto y una cámara colgando del cuello, apuntando al cielo como si el aire mereciera una foto. Lo observó con desconfianza. Ese tipo no encajaba en el barrio. Tenía una calma que irritaba. Cuando el fotógrafo giró la vista, sus ojos se cruzaron un segundo demasiado largo. Miguel apartó la mirada enseguida y murmuró, casi en voz baja: «Modernitos». Por la tarde, su hermana Laura apareció por el gimnasio. Le contó que el ayuntamiento organizaba una exposición al aire libre y que uno de los artistas, Rafael Morales, había regresado de Madrid tras cuidar a su madre. Miguel solo asintió, fingiendo desinterés, pero su cabeza ya había registrado el nombre: Rafael Morales. No sabía por qué, pero sonaba familiar aunque nunca lo había visto. Al día siguiente, Miguel pasó por la plaza solo porque tenía que ir a la farmacia. Pero su cuerpo decidió frenar sin permiso. La exposición ocupaba el centro. Fotografías de ancianos, de niños, de calles vacías. Pero lo que atrapaba no eran las imágenes, sino cómo estaban miradas. Cada foto tenía una historia invisible. Y entre el público, Rafael hablaba con entusiasmo, sonriendo con esa facilidad que a Miguel le faltaba. Por un instante, el entrenador sintió que el pecho se le apretaba. No era envidia ni admiración, era otra cosa. Se dio media vuelta y se fue sin entenderlo. El lunes, el destino se empeñó. A media mañana, Rafael entró al gimnasio. Vestía sencillo y traía su cámara. Quería documentar cuerpos en movimiento, decía, para un proyecto sobre fuerza y vulnerabilidad. Miguel lo observó a distancia, fingiendo concentración en la barra que sostenía. Cuando el fotógrafo se acercó, él apenas soltó: «Habla con la gerencia». Luego siguió como si nada. Pero su mirada lo perseguía mientras salía. Algo en ese tipo le removía cosas que no quería tocar. Los días siguientes se repitieron con un detalle nuevo. Rafael seguía apareciendo. A veces tomaba fotos discretas, otras simplemente observaba. No era invasivo, pero su presencia pesaba. Preguntaba cosas que incomodaban. ¿Qué te llevó a este trabajo? ¿Por qué nunca sonríes en las fotos del gimnasio? Miguel respondía con monosílabos. Le irritaba sentir que ese desconocido estaba viendo más de lo que debía. Laura, que lo conocía mejor que nadie, no tardó en notarlo. En una cena familiar le soltó medio en broma: «Pensé que ibas a quejarte de ese fotógrafo, pero parece que lo toleras bien, ¿eh?». Miguel la fulminó con la mirada y siguió comiendo. Pero la frase se quedó rebotando dentro de él toda la noche. Esa misma semana, una tarde al cerrar, escuchó pasos detrás. Era Rafael, con 2 vasos de café en la mano. «Sé que te gusta fuerte, sin azúcar», dijo con un tono tranquilo. Miguel dudó, pero lo tomó. Se apoyó en la pared, y Rafael se sentó en un banco frente a él. No hablaron. Solo el sonido del ventilador llenaba el aire. Por primera vez, el silencio no era incómodo. Era algo más denso, más vivo. Entonces, Rafael lo miró directo. ¿Siempre fuiste así o aprendiste a esconderte con el tiempo? Miguel se tensó. El café casi se le cae. No respondió. No sabía qué decir. Rafael se levantó despacio, le tocó el hombro apenas, y antes de irse, soltó: «No pasa nada. A veces esconderse es una forma de sobrevivir». Esa noche Miguel no durmió. Se dio vueltas en la cama recordando esa frase.
¿Aprendiste a esconderte? La respuesta era sí, pero no podía admitirlo. Llevaba años huyendo de algo que ni él sabía nombrar. El cuerpo se le había hecho su refugio y su prisión. Cada músculo era una muralla contra el miedo. Pero esa mirada, ese gesto tan simple, lo había desarmado sin tocarlo. Al día siguiente entrenó más de lo normal, intentando sudar los pensamientos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Rafael con su cámara, tranquilo, seguro, como si supiera algo que él no. Durante el descanso del mediodía, su mente volvió a la plaza, a las fotos, a esa sonrisa abierta, fuerza y vulnerabilidad. Las palabras se mezclaban en su cabeza. Siempre había pensado que eran opuestos, pero ¿y si no? Por la noche, mientras apagaba las luces del gimnasio, recordó el toque en el hombro. No fue una caricia, fue una especie de permiso. Como si alguien le dijera sin decirlo, puedes bajar la guardia. El corazón le latía más rápido, y no era por el ejercicio, era miedo. Miedo a entender lo que estaba sintiendo, porque si lo entendía, su mundo cambiaría para siempre. Salió al exterior, respiró el aire fresco y miró el cielo de Granada, negro y pesado. En el reflejo del cristal de la puerta se vio distinto. Más humano, menos seguro. Por primera vez no se reconoció del todo, y eso lo asustó más que cualquier combate. No sabía aún que esa pequeña grieta que acababa de abrirse sería el comienzo de todo. La tormenta empezó sin aviso. A media tarde, el cielo de Granada se cerró en un gris espeso y el viento levantó polvo por las calles. Miguel estaba en casa, sentado frente al televisor apagado, con una cerveza sin abrir. No tenía plan. Desde hacía días se sentía fuera de ritmo, como si su rutina se hubiese desajustado por algo que no quería admitir. De pronto, un golpe seco en la puerta lo sacó del letargo. 3 toques. Fuerte, luego más suave. Cuando abrió, Rafael estaba ahí, empapado de pies a cabeza, con las gafas empañadas y la respiración acelerada. Su coche se había parado unas calles más arriba. No tenía cobertura. Buscaba refugio. Miguel dudó unos segundos, pero el relámpago que iluminó el cielo le hizo apartarse y dejarlo pasar. «Entra, rápido». Rafael obedeció en silencio. Se quitó los zapatos y se frotó los brazos para entrar en calor. Miguel le alcanzó una toalla y un par de calcetines secos. No hablaron. El único sonido era la lluvia golpeando el tejado. Encendieron unas velas. La luz naranja recortaba las sombras del salón. Se sentaron frente a frente. Rafael rompió el silencio. A veces las tormentas llegan cuando uno necesita parar. Miguel lo miró sin responder. No le gustaban las frases con sentido oculto. Pero había algo en la voz de Rafael, una calma que lo desarmaba. ¿Qué quieres decir con eso? Que tal vez te pasas la vida corriendo de algo que ni siquiera te sigue. Miguel sonrió con ironía, aunque le costó mantener el gesto. No me conoces. No hace falta. Se te nota en los ojos. Miguel se levantó, incómodo, dio unos pasos por la sala. Yo no soy como tú. Rafael se encogió de hombros. Ni falta que hace. Ese tono sin juicio lo confundía más que cualquier provocación. Solo digo que, a veces, los que se empeñan en parecer más duros son los que más miedo tienen de romperse. Miguel apretó la mandíbula. ¿Y tú qué sabes del miedo? Rafael lo miró fijo. Todo. Viví muchos años escondido detrás de una cámara. El silencio se estiró. Afuera, el trueno hizo temblar los cristales. Miguel se acercó a la ventana, vio la lluvia caer con fuerza. No sé por qué te dejo hablar así. Rafael sonrió con suavidad. Porque sabes que no te miento. Esa frase lo atravesó. No era un reto, era verdad dicha sin peso. Miguel respiró hondo. Por primera vez, no sabía si quería que se fuera o que se quedara. La tormenta siguió durante horas. Rafael se quedó dormido en el sofá. Miguel intentó acostarse, pero no pegó un ojo. El sonido de la lluvia y la respiración tranquila del fotógrafo lo mantenían despierto. Se levantó y lo observó en silencio. Había algo en su presencia que no encajaba con el mundo cerrado de Miguel. Ni amenazas, ni juicios, solo quietud. Y esa quietud le resultaba insoportable. Al amanecer, la tormenta cedió. Miguel preparó café y se quedó mirándolo mientras el vapor subía. Rafael despertó, se incorporó despacio. Gracias por dejarme quedarme. No tenías dónde ir.
Podías haber dicho que no. Miguel no respondió. Le alcanzó una taza. Se sentaron uno frente al otro. Rafael probó el café y sonrió. Está fuerte. Siempre lo hago así. Ya lo sé. Miguel lo miró sorprendido. ¿Cómo que lo sabes? Porque lo pedí igual el otro día. Esa frase rompió algo dentro de él. No era una broma, era una señal. Rafael había estado prestando atención a cada pequeño detalle. Miguel apartó la vista, incómodo, pero el calor en el pecho no era solo de vergüenza. Terminaron el café en silencio. Cuando Rafael se levantó para irse, Miguel lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él se detuvo. Gracias, de verdad. Miguel asintió. No supo qué decir. Cuando la puerta se cerró, el aire quedó distinto. Más liviano y más pesado al mismo tiempo. Durante los días siguientes, Miguel intentó volver a su rutina, pero ya no era igual. Los entrenamientos se le hacían largos, los gritos de ánimo sonaban vacíos. Cada vez que escuchaba el timbre de la entrada, su cuerpo reaccionaba. A veces era un cliente, otras un repartidor. Pero en su cabeza siempre esperaba ver a Rafael. No lo admitía, pero lo esperaba. Una tarde Laura pasó por el gimnasio. Lo notó distraído. «Estás raro últimamente. Cansado». «Cansado no, pensativo. ¿Qué te pasa?» Miguel negó con la cabeza. «Nada». «¿Tiene nombre ese nada?» Él la miró en silencio. «Rafael, ¿verdad?» Miguel dejó caer el trapo que tenía en la mano. «No inventes». «No invento, te conozco. Cuando alguien te toca por dentro, se te nota». Miguel suspiró. «No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es?» «No sé». Me descoloca. Esa noche, de vuelta en casa, revisó su móvil. Tenía el número de Rafael, pero no el valor de escribir. Abrió el chat, escribió, «¿Llegaste bien aquel día?» y lo borró. Lo volvió a escribir. Lo borró otra vez. Apagó la pantalla. Se quedó mirando la oscuridad. Sentía que había vuelto a ser niño, temiendo que lo descubrieran haciendo algo prohibido. 3 días después, mientras entrenaba solo, lo vio entrar. Rafael llevaba una carpeta. «Vine a dejarte esto». Le entregó unas fotos. Eran imágenes del gimnasio. Gente levantando peso, corriendo, riendo. Y una, al final, de él, Miguel, de perfil, mirando por la ventana, con la luz cayendo sobre el hombro. Era una foto sencilla, pero tenía algo que lo dejó sin aire. Rafael habló en voz baja. «No la tomé para mostrarla, solo quería que la tuvieras». Miguel seguía mirando la imagen, sin poder apartar la vista. «¿Por qué yo?» «Porque te escondes hasta cuando estás quieto». Rafael se dio la vuelta para irse. Miguel alcanzó a decir su nombre, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Solo alcanzó un «gracias», casi inaudible. Cuando la puerta se cerró, apoyó la frente en la pared. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que ya no había marcha atrás. Algo se había movido dentro de él, y no pensaba detenerlo. El gimnasio estaba lleno, pero Miguel no oía nada. Las voces, la música, los golpes de las pesas contra el suelo, todo le llegaba como desde lejos. Tenía la foto de Rafael guardada en el cajón de su escritorio y aunque no la miraba, no podía dejar de pensar en ella. Se descubría abriéndola a escondidas, solo para volver a verla y sentir la misma punzada en el pecho. Esa imagen lo perseguía más que cualquier mirada, más que cualquier palabra. Era él, pero no el que todos conocían. Era un Miguel sin armadura. Esa tarde Laura lo llamó para que la ayudara a montar una pequeña exposición en un centro cultural. Aceptó solo porque no tenía excusa. Pasó horas colgando cuadros, moviendo mesas, fingiendo concentración. Hasta que, en una de las paredes del fondo, vio una fotografía que le heló el cuerpo. Era la suya, la misma que Rafael le había dado, ampliada con una frase debajo. «Lo que los ojos callan». Firmada por R. Morales. Por un momento no pudo moverse. Sintió calor en la nuca, como si todos lo estuvieran mirando. Laura notó su expresión y se acercó. «Antes de que digas nada, él me pidió permiso. Me contó que te la había regalado. Dijo que no quería exhibirte, sino mostrar la fuerza de alguien que aún no sabe que la tiene». Miguel no respondió. Se quedó mirando la foto. No había burla ni provocación en esa imagen. Solo verdad. Y eso dolía más que cualquier ataque. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto de Rafael. Quiso enfadarse, pero no podía. Lo que sentía era más complejo.
una mezcla de rabia, miedo y una atracción que no entendía. Al amanecer salió a correr, intentando ahogar el pensamiento en el esfuerzo. El aire frío de Granada le quemaba la cara. Corrió hasta la plaza, donde semanas atrás había visto la exposición. Allí, sentado en un banco, estaba Rafael, con una libreta en las manos, escribiendo. Miguel se detuvo a unos metros, respirando con dificultad. Dudó. Podía irse. Podía fingir que no lo había visto. Pero algo en él ya estaba cansado de huir. Caminó hasta el banco. Rafael levantó la mirada y sonrió, sin sorpresa. Tienes el don de aparecer justo cuando uno no lo espera. Miguel se sentó sin pedir permiso. Y tú tienes el don de meterme en líos. ¿Te metí en uno? Exhibiste mi cara en una pared. Rafael lo miró tranquilo. No era tu cara, era tu verdad. Yo no te di permiso. Tampoco me lo pedí a mí mismo cuando empecé a mostrar la mía. Miguel soltó un suspiro largo. No entiendes. Aquí la gente habla. Ya empezaron los comentarios. ¿Y te importa tanto lo que digan? Siempre me ha importado. Entonces sigues viviendo para ellos. Esa frase le dolió. No porque fuera agresiva, sino porque era cierta. Miguel se quedó callado mirando el suelo. Rafael bajó la voz. No hice esa foto para exponerte, Miguel. La hice porque vi algo en ti que no sueles dejar ver. Miguel lo miró por fin. ¿Y qué viste? A alguien que se cansa de fingir que no siente. El silencio entre ellos se volvió denso. Rafael cerró la libreta. No vine a convencerte de nada. Si quieres, retiro la foto. Miguel negó con la cabeza. No, déjala. ¿Seguro? Sí. Si la quitas, parecerá que tengo miedo, y ya estoy harto de tenerlo. Rafael lo observó con una mezcla de ternura y respeto. Miguel se levantó, pero no se fue. No sé qué estás haciendo conmigo. Rafael sonrió apenas. Nada que tú no me dejes hacer. Esa respuesta lo desarmó. Por primera vez Miguel no quiso defenderse. Le temblaron las manos, y sin pensarlo las escondió en los bolsillos. Me estás cambiando la vida y ni siquiera sé si quiero que lo hagas. Entonces ya lo está haciendo. Rafael lo dijo tan bajo que casi se perdió entre los ruidos de la plaza. Pasaron unos segundos en silencio. Miguel sintió el impulso de irse, pero sus piernas no respondían. En lugar de eso, se dejó caer otra vez en el banco. Rafael estiró la mano hacia él, apenas tocándole el antebrazo. Un roce leve, casi casual. Miguel no se movió. Era un gesto simple, pero sintió que algo en su pecho se abría. Rafael retiró la mano despacio, sin presión, y se levantó. Voy a tomar un café. Si te apetece, acompáñame. Miguel dudó un segundo y lo siguió. Entraron en un bar pequeño, de esos donde el tiempo parece no correr. Rafael pidió 2 cafés y habló de cualquier cosa. El clima, las calles, una foto vieja. Miguel lo escuchaba sin entender por qué le resultaba tan fácil estar ahí. Por primera vez en años no sentía que tenía que demostrar nada. Cuando salieron, el sol empezaba a bajar y la ciudad olía a humedad. Rafael se despidió con un gesto. «Nos vemos». Miguel asintió, pero cuando el fotógrafo se alejó, algo dentro de él protestó. No quería que se fuera. Esa noche, al llegar a casa, abrió de nuevo el chat que tenía sin usar. Escribió. Vi la foto. No sabía si agradecer o enfadarme. Gracias. Esta vez no borró el mensaje. Minutos después llegó la respuesta. No tienes que agradecer nada. Solo deja que te vean, aunque sea un poco. Miguel se quedó mirando la pantalla, sin saber si reír o llorar. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin luchar contra sus pensamientos. Al día siguiente, al abrir el gimnasio, encontró en la puerta un sobre con su nombre. Dentro, una copia de la foto, pero con una frase nueva escrita detrás. Ser fuerte no es resistir, es permitirse sentir. Sonrió sin darse cuenta. Esa frase lo acompañó todo el día. Mientras entrenaba a sus alumnos, mientras barría el suelo, mientras cerraba el local. Por la noche, al apagar las luces, se detuvo frente al espejo. Se miró largo rato y notó que su reflejo ya no lo asustaba. No sabía aún qué quería, pero por primera vez sabía quién empezaba a ser. El aire en el gimnasio estaba cargado. Miguel lo notaba desde la puerta. Las miradas eran distintas, los saludos más cortos. Algo había cambiado. Algunos alumnos se reían entre ellos cuando él pasaba. Otros callaban de golpe. No hacía falta preguntar.
Los rumores habían empezado. Laura tenía razón. En Granada las palabras corrían más rápido que el viento. Desde que la foto de Rafael apareció en la exposición, la ciudad parecía observarlo con lupa, y Miguel, que siempre había controlado todo, ya no podía controlar eso. A media tarde, su socio lo llamó a la oficina. Marcelo era de esos tipos que hablaban sin rodeos. «Mira, Miguel, tenemos un problema. Hay comentarios. La gente pregunta si tú y ese fotógrafo...» Miguel lo interrumpió. «¿Qué pasa con él?» «Pasa que nuestra imagen puede verse afectada. La Alfa no puede convertirse en tema de chisme». Miguel se quedó en silencio. Marcelo siguió. «No estoy juzgando, pero aquí los clientes vienen por otra cosa. Por disciplina, fuerza, ejemplo. ¿Y qué soy yo? Un mal ejemplo. No lo tomes así, pero tienes que cuidar la marca». Miguel lo miró fijo. «La marca soy yo. Sin mí esto no existe». Marcelo bajó la voz. «Y sin los clientes tampoco». Salió de la oficina con un nudo en el estómago. La rabia le subía al pecho, no por las palabras, sino porque en el fondo sabía que parte de él seguía buscando aprobación. Esa misma noche caminó hasta el estudio de Rafael. Tocó la puerta sin avisar. Cuando él abrió, lo encontró editando fotos en silencio. Miguel no esperó invitación. «Necesito hablar». Rafael asintió y cerró el portátil. «Dime». «Todo esto se me está yendo de las manos. La gente habla, mi socio me presiona, no sé cómo parar esto». «¿Parar qué?» «Lo que está pasando». «¿Entre nosotros?» Miguel dudó. «Entre nosotros, dentro de mí, no sé. Todo». Rafael se acercó un paso. «Si algo te enseñó la vida es que lo que se reprime vuelve más fuerte. No se trata de parar, se trata de entender». Miguel bajó la mirada. «Tengo miedo». «Lo sé». Rafael lo dijo sin sorpresa, sin juicio. «Pero si de verdad quieres vivir libre, tendrás que soportar que algunos se aparten. A veces la libertad cuesta compañía». Miguel apretó las manos. «Yo no pedí esto. Nadie lo pide, pasa. Y cuando pasa, te revela quién eres». Miguel dio un paso atrás. Respiró hondo. «No sé si puedo con eso». Rafael lo miró un segundo. Luego le puso una mano en el pecho, justo sobre el corazón. «No hace falta que puedas. Solo que no sigas mintiéndote». Miguel sintió el calor de esa mano y cerró los ojos. No era una caricia, era un recordatorio. Cuando volvió a abrirlos, el miedo seguía ahí, pero mezclado con algo nuevo. Ganas. De quedarse, de dejar de esconderse. Esa noche no se dijeron más. Rafael no lo presionó. Solo le ofreció silencio, y en ese silencio Miguel empezó a respirar distinto. Los días siguientes fueron una montaña rusa. En el gimnasio, los comentarios crecían. 2 alumnos soltaron una broma pesada y Miguel casi pierde el control. Se contuvo, pero la rabia le duró horas. Por la noche, Rafael le escribió: «No pelees con ellos. No saben lo que estás viviendo». Miguel respondió: «No saben, pero juzgan». «Déjalos. Algún día entenderán o dejarán de importar». Esa frase lo acompañó toda la noche. El fin de semana decidieron salir de la ciudad. Rafael propuso una caminata por un sendero en Sierra Nevada. Subieron despacio, sin hablar mucho. El viento era frío, pero el sol pegaba fuerte. En un descanso se sentaron sobre una roca, mirando el valle. Rafael rompió el silencio. «¿Has pensado en lo que harías si esto se supiera?» «¿Ya se sabe?» «No del todo». Miguel se encogió de hombros. «Entonces no tendría nada más que esconder». «¿Y eso te asusta?» «Me asusta no saber quién sería después de eso». Rafael sonrió. «Serías tú. Solo tú». Miguel giró la cabeza y lo miró. No había ternura fingida, ni promesa, solo certeza. Se quedó callado y en ese silencio su cuerpo decidió antes que su mente. Le rozó la mano. Rafael la sostuvo un segundo. Fue un gesto mínimo, pero dentro de Miguel se rompió algo. El miedo dejó espacio a una calma inesperada. No era euforia, era aceptación. Por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Al regresar a Granada, la realidad los esperaba. Miguel sabía que no podía seguir escondiéndose. Esa misma noche escribió a Rafael: «Quiero verte mañana, pero no escondido». La respuesta tardó minutos. «Dime dónde y cuándo». Miguel eligió la plaza central, el mismo lugar donde todo empezó. Al llegar, el corazón le golpeaba el pecho. Rafael estaba allí, esperándolo, con esa tranquilidad suya que lo desarmaba.
Miguel se acercó, sin rodeos. Estoy cansado de fingir. Si me miran, que me miren. Rafael le sostuvo la mirada. ¿Seguro? Sí. Caminaron juntos hasta una cafetería al aire libre. La gente los observaba. Algunos susurraban. Miguel se sentó sin bajar la cabeza. Pidió café, habló con Rafael de cosas simples, pero dentro de él algo enorme había cambiado. Por primera vez en su vida no se escondía. Cuando terminaron, Rafael le tocó la mano por debajo de la mesa. Miguel no la apartó, la sostuvo, y en ese gesto, sin palabras, decidió quién quería ser. Al día siguiente, el precio llegó. En la entrada del gimnasio encontró un sobre sin remitente. Dentro, una nota anónima. Machito de mentira. Rompió el papel sin leerlo 2 veces. Luego Marcelo lo llamó otra vez. Esto está yendo demasiado lejos. Tenemos bajas, gente que cancela. Tienes que decidir si vale la pena. Miguel lo escuchó sin moverse. ¿Vale la pena qué, ser yo? Marcelo lo miró serio. Vale la pena no perderlo todo. Ya lo perdí una vez cuando me negué a sentir. No pienso hacerlo otra vez. Dejó las llaves sobre el escritorio, se quitó la camiseta con el logo de la empresa y la dejó allí. El gimnasio era mi casa, pero ya no. Prefiero construir una nueva. Marcelo no respondió. Miguel salió sin mirar atrás. Caminó por la calle como si respirara por primera vez. Esa noche fue hasta el estudio de Rafael. Cuando abrió la puerta no hubo palabras. Miguel lo abrazó con fuerza, con una mezcla de rabia, alivio y deseo. Rafael lo sostuvo sin preguntar. El beso llegó lento, inevitable. No era una explosión, era una rendición tranquila. La promesa de un comienzo sin máscaras. Esa madrugada, en silencio, compartieron un café. Ninguno habló de futuro. No hacía falta. Miguel sabía que lo que venía sería difícil, pero también sabía que ya no volvería a ser el hombre que se escondía detrás de su reflejo. El sol entraba por las ventanas del nuevo gimnasio. El suelo aún olía a madera fresca y las paredes blancas reflejaban la luz, como si el lugar respirara por primera vez. Miguel estaba solo, de pie frente al cartel que colgaba en la entrada. Fuerza viva. Había tardado meses en llegar hasta allí. Ya no era el entrenador del gimnasio de siempre. Era el hombre que se atrevió a perderlo todo para ganar algo más importante. La verdad, los primeros días fueron duros. Comentarios anónimos en redes, miradas en la calle, antiguos clientes que cambiaban de acera. Pero con el tiempo, la tormenta se fue apagando. Llegaron nuevos alumnos, gente que buscaba algo más que músculos. Hombres que necesitaban respirar sin miedo. Mujeres cansadas de ser juzgadas. Personas que solo querían sentirse en paz con su cuerpo. En ese espacio nadie tenía que fingir. Rafael fue su apoyo silencioso. Iba al gimnasio por las tardes, ayudaba a diseñar carteles, a grabar pequeños vídeos, a captar en fotos lo que Miguel ya no necesitaba esconder. No vivían juntos, pero estaban cerca todo el tiempo. Compartían desayunos, caminatas, domingos de calma. No hablaban de lo que eran, simplemente lo vivían. Miguel había descubierto que las etiquetas no hacían falta cuando las miradas lo decían todo. Una mañana, Laura apareció sin avisar. Se quedó mirando el cartel de la entrada con una sonrisa. Nunca pensé que lo harías. ¿El qué? Ser tú sin pedir permiso. Miguel rió por primera vez en mucho tiempo. Tuve ayuda. Sí, ya lo sé. Y se nota. Lo abrazó fuerte, sin palabras. A veces, el cariño más sincero no necesita explicación. Semanas después, recibió un correo inesperado. Una organización local lo invitaba a participar en una charla sobre salud mental y masculinidad. Al principio quiso decir que no. Él no era orador ni activista. Pero Rafael lo animó. Solo cuenta lo que viviste. A veces la verdad basta. Miguel dudó unos días y al final aceptó. El día del evento, la sala estaba llena. Miró al público desde el escenario, sintiendo cómo las manos le temblaban. Respiró hondo y empezó. Me llamo Miguel Fernández. Durante años creí que ser fuerte era no llorar, no dudar, no amar de formas que otros no entendieran. Pensé que esconder lo que sentía me protegía, pero solo me estaba vaciando por dentro. La sala quedó en silencio. Siguió hablando, sin notas, sin ensayos. Un día alguien me enseñó que la fuerza no está en resistir, sino en permitirse sentir. Y que no hay nada más valiente que ser uno mismo, aunque eso asuste a los demás. Cuando terminó, la gente aplaudió de pie. No por espectáculo, sino por respeto. Varios hombres se le acercaron después,
Algunos con lágrimas, otros solo con un apretón de manos. Gracias, le decían. Miguel entendió entonces que su historia no era solo suya. Era la de muchos que habían aprendido a callar. Con el tiempo, la relación con su familia también cambió. Su madre empezó a visitarlo más. Llevaba comida casera, hablaban de cosas pequeñas. Nunca le hizo preguntas, pero una tarde le dejó en la mesa una nota simple. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Miguel la guardó en su cartera. Su padre, en cambio, seguía distante, hasta que una noche apareció en el gimnasio. No saludó, solo se sentó en un banco mirándolo entrenar. Cuando Miguel se acercó, el hombre murmuró: «No entiendo mucho, pero te veo tranquilo. Eso me basta». Miguel asintió. No necesitaba más. A veces el perdón llega en frases torpes. Rafael seguía a su lado, acompañando sin imponer. Un día llegó al gimnasio con una pequeña caja de madera. «Ábrela». Dentro había 2 llaveros de piedra tallada, uno con el símbolo del aire, otro con el del fuego. El aire y el fuego no se mezclan, pero se necesitan, como nosotros. Miguel lo miró en silencio, tocó su mano y la sostuvo. No hicieron falta palabras. Pasaron los meses. Fuerza Viva creció. Las paredes se llenaron de frases que hablaban de cuerpo y alma, de respeto, de equilibrio. Miguel se convirtió en una figura local, invitado a programas y talleres. Pero más allá de todo eso, seguía siendo el mismo tipo que abría el gimnasio al amanecer. Limpiaba el suelo y se quedaba mirando por la ventana mientras el sol aparecía detrás de Sierra Nevada. Una tarde cualquiera, Rafael lo esperó fuera. Subieron juntos al mirador donde habían estado aquella primera vez, cuando todo era confusión y miedo. El sol caía lento, tiñendo el cielo de naranja. Se sentaron en silencio. Miguel tomó la mano de Rafael y dijo: «Pensé que iba a perderme si te dejaba entrar. Pero fue al revés, me encontré». Rafael sonrió sin soltarlo. «No me quedé por ti, me quedé contigo». Se quedaron así mirando el horizonte. No había promesas ni finales felices de película. Solo 2 hombres que habían aprendido a respirar sin esconderse. Miguel pensó en todo lo que había pasado, en el miedo, la vergüenza, las miradas. Y entendió que la verdadera fuerza no estaba en vencer a nadie, sino en dejar de luchar contra uno mismo. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas, se levantaron y comenzaron a bajar el sendero. Miguel no miró atrás. No hacía falta. Lo importante ya estaba delante de él, caminando a su lado.